tenemos diferentes formas de obtener las calorías. Aquí está, como les había dicho antes, por anamnesis. Se va aumentando, se le hace una anamnesis y se va aumentando de un 20 a un 30% su ingesta. Es decir, de lo que consumía, aumento de un 20 a un 30%. Por fórmulas, tenemos, por ejemplo, la fórmula práctica o según el grado de catabolismo. Según el grado de catabolismo, de 35 a 45 kilocalorías por kilogramo de peso ideal. Tenemos la tabla en el libro. Si es un catabolismo leve es de 35, si es moderado es de 40 y si es un catabolismo intenso es de 45 kilocalorías por kilogramo de peso actual. Según el factor de injuria, a donde podemos obtener, podemos utilizar Mifflin, Harris-Benedict o cualquier otro tipo de fórmulas, y al que se le anexa el porcentaje de actividad y el porcentaje de injuria. Cuando muchas veces tenemos una actividad muy baja, es decir, un reposo, ya sea relativo o absoluto, prácticamente no nos influye en la cantidad de energía o calorías, sí nos influye en la injuria. Tenemos también en el libro una tabla que discrimina la injuria, es decir, qué grado de afección o estrés está pasando el paciente y cuánto de porcentaje le vamos a agregar al cálculo energético basal. Si vamos a pensar en los carbohidratos, vamos a trabajar principalmente con carbohidratos complejos, entre el 50 al 60%. Es muy importante que nosotros sepamos que tenemos que dar calorías no proteicas en forma apropiada, quiere decir que hay que cubrir calorías con hidratos y grasas para que las proteínas cumplan función plástica. Les cuento una cosa, hay personas que calculan, por ejemplo, un Harris-Benedict y Harris-Benedict les da 1600 calorías y el paciente pesa 60 kilos. Ubíquense en esta problematización. Calculamos Harris-Benedict, el Harris-Benedict me da 1600 y el paciente pesa 60 kilos. Lo que hacen algunos profesionales es las 1600 calorías calculadas por Harris-Benedict le dan entre hidratos y grasas, ¿sí? Un 60% hidratos y un 40% grasas de buena calidad. Cubren toda la necesidad energética con calorías no proteicas y calculan 60 por 2, 120 gramos de proteínas para 1.3, 1.5 de acuerdo a la situación del paciente, y le dan proteínas extra, el valor calórico que necesita para que cumplan específicamente con la función plástica reparadora. ¿Eso se entendió? ¿Entendieron eso que les dije? Lo que yo les dije es lo siguiente, nosotros tenemos la necesidad de energía. Normalmente se puede calcular la cantidad de energía y distribuir entre hidratos, proteínas y grasas. Suponte de 50 a 60% hidratos, hasta el 20% de proteínas, hasta el 30% de grasa. Eso es lo que habitualmente hacemos. Varios autores y profesionales proponen lo siguiente. Yo calculo la cantidad de energía que necesita el paciente. Por ejemplo, 1600 calorías. Y cubro esas calorías con calorías no proteicas, es decir, solamente con el aporte de carbohidratos y con el aporte de grasas. Es decir, un 60% carbohidratos y un 40% grasa. Cubro la necesidad energética del paciente con calorías no proteicas. De manera que, si mi paciente pesa 60 kilos, yo calculo 60 por 1.5, tengo 90 gramos de proteína, y la proteína extra, valor calórico, me viene a servir únicamente para cumplir funciones plásticas y reparadoras. ¿Ahora entendieron? Lo que significa que yo puedo también utilizar eso, es decir, a un Harris-Benedict me da 1600, cubro con calorías no proteicas, hidratos y grasas,
y utilizo únicamente las proteínas con fines plásticos y reparadores y no lo incluyo en el valor calórico total. Es una forma de asegurarme que las proteínas cumplan función plástica y las calorías provenientes de hidratos y grasas cumplan función calórica. ¿Quiere decir que tengo que hacer así? No, quiere decir que es una forma, ¿sí? Nada más, les cuento. Vamos a las proteínas. Generalmente hablamos de un régimen hiperproteico. En principio se recomienda utilizar 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. La verdad es que en definitiva también se puede aumentar a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso diario. Cuando yo sé positivamente que el balance nitrogenado es negativo y que hay un grado de catabolismo muy marcado, yo puedo usar un valor más cercano a 2, incluso superior a 2. La cantidad máxima permitida de proteínas por kilogramo de peso es de 4,5 gramos por kilogramo por día. Pero aquí se presenta una cuestión metabólica muy importante. Si yo utilizo Harris Benedict y me da 1600 calorías y dentro de esas 1600 calorías incluyo las proteínas que le voy a dar a mi paciente no van a cumplir función plástica, van a cumplir función energética. Entonces, la dieta hiperproteica no debe ser exageradamente hiperproteica a expensas de que no se den suficientes hidratos y grasas. ¿Se entiende eso, no? Bueno, les cuento. Siempre que yo hablo de una dieta hiperproteica, hablo de una dieta, acá habría que modificar este dato, superior a 1,2. ¿Sí? Hiperproteico es superior a 1,2 gramos por kilogramo de peso. Ahora lo voy a modificar y lo voy a dejar para que ustedes lo tengan modificado. La cantidad de proteínas a administrar depende del grado de pérdida de peso. Entre 1,2 a 2 gramos es lo más típico y habitual, pero yo no debiera tener que utilizar más o 4,5 gramos de proteína por kilogramo de peso porque es muy elevada la cantidad para que se cumplan funciones plásticas. Vamos a observar el power de abajo, o sea, la proyección de abajo. Quiero que vean esto. Fíjense, el CN calórico, ¿sí? Dice calorías no proteicas otorgadas por hidratos de carbono y otorgadas por los lípidos. Nitrógeno ingerido, ¿sí? Sobre nitrógeno ingerido. Si el valor rango me da entre 80 y 130, resulta que yo estoy dando bien las proteínas. Quiere decir que estoy dando proteínas suficientes para que cumplan con la función plástica. Y lo ideal es un valor de CN de 100. Ahora, cuando el valor del CN es más bajo de 80 o menos, o cuanto más se acerca a 80, quiere decir que yo ya voy utilizando proteínas con fines calóricos y no plásticos. Y cuando mi CN es superior a 130, quiere decir que estoy dando insuficientes proteínas para cumplir con la función plástica. ¿Podrían ustedes hacer un cálculo? Les voy a dar los datos y cada uno va a hacer un cálculo en su hoja, en su casa. Vamos a calcular el CN porque después, cuando les toque trabajar con el práctico, no van a acordarse y no lo van a poder calcular. Vamos al caso de Juan, si me pueden hacer...
Todo el mundo está viendo lo que voy escribiendo, ¿cierto? ¿Me pueden hablar? Porque realmente no puedo leer, no, yo no puedo salir porque estoy en el celular. No, profe, no se ve. ¿No se ve la hoja en blanco? Ceci, la hoja en blanco sí, todavía no hay nada escrito, obviamente. Está bien. Si yo tengo un paciente, ¿ahora ven? Todavía nada. Bueno, si yo tengo un paciente cuyo valor calórico, vamos a ver si podemos, a ver, ¿ahora? Ahí sí. Ah, bueno, entonces voy a ir escribiendo, lo vamos a ir pensando entre todos y después va a quedar la conclusión. Dale. Entonces, vamos a compartir la pizarra en blanco. Ustedes escriban en sus casas, chicos, ¿sí? Si mi paciente necesita 1600 kilocalorías, yo obtuve ese dato, ¿sí? De el cálculo de Harris Benedict, ¿cierto? Y yo quiero saber, y pesa 60 kilos como les había dicho hoy. Y quiero darle una indicación de proteínas de 1,5 gramos por kilogramo de peso actual. Están escribiendo, me imagino, la actividad. Les vuelvo a repetir. El paciente necesita 1600 kilocalorías otorgadas por el cálculo de Harris Benedict, pesa 60 kilos y le estamos prescribiendo 1,5 gramos de proteína según su peso actual. Bien. ¿Cuál es el CN de mi paciente? Kilocalorías no proteicas, estoy hablando de kilocalorías no proteicas. Las otorgadas por grasa y proteína son 1600 sobre el nitrógeno ingerido. ¿Cómo yo calculaba el nitrógeno ingerido, chicos?